No es militarización. En el marco de la aprobación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Sedena y la Secretaría adquiera más facultades, la presidenta electa negó que se trate de militarización, pues el mando recaerá en ella, una civil. Detienen a El Pilli. En el día 11 de enfrentamientos entre el grupo de El Mayo y los Chapitos, fue detenido el jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, junto con 6 más de sus sicarios. Mi hijo desapareció el 6 de agosto. Se fue a la Central Nueva porque allí lo iban a recoger para irse a trabajar y salir fuera. Desaparecidos en Terminal. Una central camionera de Jalisco se ha convertido en el escenario de múltiples desapariciones. Milenio recorrió la zona y conversó con familiares de las víctimas. Falla alerta en móviles. Durante el simulacro nacional de este 19 de septiembre, se probó el uso del servicio de radiodifusión celular para alertar a la población en sus teléfonos móviles. No todos recibieron los mensajes ni las advertencias. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que entre otras cosas establece su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora está la discusión en lo particular, ahí se encuentra mi compañero Fernando Damián. Fer, muy buenas noches, ¿cómo va todo? Hola Alex, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, a pesar de los cuestionamientos y protestas con pancartas de la oposición por lo que llaman la militarización de la seguridad pública, la mayoría de Morena y sus aliados pues se impuso aquí en el Pleno, en el Palacio de San Lázaro, y aprobó con mayoría calificada de 362 votos la reforma, como bien dices, a 12 artículos constitucionales que entre otros aspectos prevé el traslado del mando, de la operatividad de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. Han sido 10 horas de intensa discusión aquí en el Pleno del recinto legislativo y bueno, en este momento ya se discute en lo particular un total de 433 reservas que estarán presentando 72 oradores de los diversos grupos parlamentarios. Si tú gustas, vamos a ver parte del debate, parte esencial y central del debate de lo que ocurrió aquí en el Palacio Legislativo en el transcurso del día. Veamos. Nuestras constituciones, así lo han dicho las pasadas, la actual, el poder civil tiene que estar separado del poder militar, porque si el poder civil y el poder militar entran en pugna, los militares tienen armas. Estamos dispuestos a ser la generación de políticos que entregó la seguridad pública de México a los militares. Rechacemos esta reforma. No somos como otros que piden el auxilio del ejército, gobernadores, alcaldes, que piden, manden al ejército y a la tropa, y hoy desde aquí fustigan al ejército. Esa es hipocresía política. ¡Hipócritas! Bien, duro, bien. Tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se diera un cambio de fondo en la política de seguridad. Por futuras ocasiones que pudieran necesitar las funciones de la Guardia Nacional, les pido que voten en congruencia y voten a favor de este dictamen. No vaya a ser que se les ofrezca. ¿Qué les recuerdan estas imágenes? ¿Qué decían y qué pensaban en ese momento? Ahora resulta que tienen... Es el gobierno más violento de la era moderna. Su estrategia de seguridad es un fracaso. Al proponer la adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, supuestamente no sabía el presidente Felipe Calderón cómo se comportaban sus colaboradores. Claro que lo sabía. Es un corrupto junto con García Luna. Claro que sabía, García Luna también sabía de Andrés Manuel y por eso lo señaló como un narcopresidente. ¿Sabía o no sabía? Bueno,
¡Vámonos! Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado, por 362 votos. Así se aprobó en lo general, Fer, ¿y hasta qué hora más o menos podría extenderse la discusión en lo particular con las reservas que ya nos adelantabas están presentándose? En la última intervención que tuvo el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, hablaba de 7 u 8 horas, esto hace aproximadamente 1 hora. Sin embargo, los grupos parlamentarios están tratando de abreviar esta discusión en lo particular. De cualquier modo, se espera que el final sea en la madrugada, pues ya del viernes, y entonces la Cámara de Diputados proceda a turnar el proyecto al Senado de la República para proseguir el trámite legislativo, Alex. Bien, Fer, estamos atentos. Cualquier novedad nos enlazamos de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Gracias a Fernando Damián. Y al respecto de esta reforma, la presidenta electa Claudia Sheinbaum garantizó que no significa la militarización del país porque el mando será civil, comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, ella. No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil. ¿Qué es lo que incluye esta reforma? El dictamen prevé modificar 12 artículos de la Constitución. Permitiría que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de la Guardia Nacional por completo. Ya lo está, pero sería ya formalmente en la Constitución, la cual se convertiría en la cuarta Fuerza Armada del país, después del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicanas. La reforma establece que la Guardia Nacional estará conformada por personal militar con formación policial. Deberá coordinarse con las policías locales y con el Ministerio Público para las tareas de seguridad pública. Además, elimina los candados sobre las labores castrenses en tiempos de paz, por lo que, según las voces que critican esta reforma, se abre la puerta a las Fuerzas Armadas para que realicen otras labores que no tienen relación con la seguridad. Por ejemplo, el control militar de las aduanas, infraestructura y construcción. De esta manera se estaría formalizando lo que ya ocurrió en los últimos 6 años. Además, se elimina el plazo para desmilitarizar la seguridad pública. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han mostrado su rechazo contra esta reforma. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la iniciativa va en contra del cumplimiento de normas internacionales al militarizar la seguridad pública. Amnistía Internacional, los colectivos Seguridad Sin Guerra y La Justicia que Queremos, que agrupan a más de 300 organizaciones, afirmaron que tener a los militares en las calles no ha solucionado la crisis que vive México en materia de seguridad. Advirtieron que habrá graves riesgos para la democracia y los derechos humanos, pues la Guardia Nacional es la 7ª institución con más quejas en este rubro ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre estas quejas se enlistan trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias también. Coincidieron en que el Congreso debe reconsiderar la reforma y debe priorizar un modelo de seguridad basado en instituciones civiles. Me acompaña en el estudio Paula Zavala, activista, fundadora de Ocupa, una organización comunitaria por la paz y además colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. ¿Qué implicaciones tiene la aprobación de esta reforma? Vemos, está por pasar ya por completo en la Cámara de Diputados, pasará al Senado. ¿Por qué no es la fórmula correcta en términos de estrategia de seguridad pública? Bueno, tiene varias implicaciones, sí. Unas, diría yo, en materia de seguridad, estrictamente en términos de seguridad, y otras que tienen que ver más con la perspectiva política general, ¿no?, del país. En términos de seguridad, pues a los ejércitos alrededor del mundo se les reconoce como unas instancias muy obscuras, ¿no? O sea, en donde no hay en realidad mucho tema de transparencia y acceso a la información sobre cómo ellos ejercen el poder y el uso de la fuerza, ¿no? Están entrenados para hacer un uso de la fuerza en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de una Guardia Nacional que va a estar a cargo de Sedena, pero que va a tener en realidad una formación policial, pues genera muchas confusiones y creo que con razón muchísimas dudas, ¿no? Respecto a cómo será esta formación que no es militar, pero que está a cargo de Sedena, pero que va a ser policial, y qué está pasando con todos los ahorita los militares que forman parte de la Guardia Nacional que se harían cargo de la seguridad pública en México. ¿Por qué? Porque genera
delitos muy graves que son vinculados a tortura, a desapariciones forzadas, no estos delitos que genera el Estado, que no generan necesariamente los delincuentes, sino desde el Estado, ¿no? La tortura es un delito que se hace desde agentes del Estado, la desaparición forzada también. Hemos visto también que violaciones a mujeres por parte de los militares son comunes, y entonces por eso muchas organizaciones civiles alertamos que puede haber como un problema grave en que la seguridad se dé a los militares, ¿no? Como está sucediendo. Pero además, no solo es eso, yo también veo que ya no hay siguiente plan, ¿no? Esto es el límite de todos los discursos que han habido en temas de seguridad en México, ¿no? Al principio empezó con Calderón, con que iban a ser unos meses, tal vez un par de años, luego Peña Nieto intentó hacer el tema de dejarlos con una ley secundaria, no constitucional, de mantener la militarización, pero lo cierto es que los militares en las calles llevan 18 años en México. Sí. Y ahorita darles todo el poder, ya todo el poder a ellos en términos de seguridad pública, implica que tenemos que apostar a que ellos ganen una guerra. Y a mí lo que me parece muy fuerte en el tema de la retórica de la presidenta electa es que hace 2 semanas salió a decir, ya no hay guerra en México, ¿no? Igual como lo ha dicho el presidente López Obrador, y dijo, ay, qué inteligente, porque si ya no hay guerra en México, y está usando a los militares, entonces se quita de encima la obligación de ganar esa guerra, ¿no? Cuando es nuestra última carta, ¿no? No hay nada más que pueda hacer el Estado mexicano que lo que está haciendo ya es en ese sentido. ¿Qué se debería estar haciendo? Porque ahí en los discursos, parte de Morena, sus aliados, ahí veíamos al diputado Mejía Verdeja del Partido del Trabajo diciendo que ve una cierta hipocresía por parte de la oposición cuando los gobernadores, los alcaldes, entre otras autoridades de esos partidos piden todo el tiempo que se mande al Ejército, que se mande a la Guardia Nacional a atender temas de seguridad. ¿Cuál debería de ser entonces en lo que deberíamos estar pensando para cambiar lo que tenemos actualmente? Bueno, yo diría 3 cosas importantes. La primera es pensar que la Constitución actual, porque esta reforma ya pasó en diputados, pero no ha pasado en senadores. Entonces, como está redactada la Constitución actualmente, obligaba al Ejecutivo a retirar, a que fortaleciera a las policías y que terminara con la Guardia Nacional en 2024. Te acordarás, un poco esa fue la negociación en 2018. Entonces, no cumplió el presidente, y eso es importante, ¿no? Nadie está señalando que el presidente no cumplió un mandato constitucional. Y luego se lo ampliaron. A 2024, a 2028. A 2028 entonces, con ayuda del PRI, ¿no? Exacto, y entonces ya ahora tiene como esta mayoría, entonces dice, bueno, pues ya nunca voy a fortalecer a las policías. Entonces, pues evidentemente, si no hay un fortalecimiento de policías y hay un aumento de la criminalidad en los estados y además le pueden transferir la responsabilidad a una autoridad federal, como puede ser la Sedena, pues eso hacen los gobernadores, y eso también es muy grave, ¿no? O sea, ellos se lavan las manos. También de la autoridad. Es el deslinde, pues padrísimo que vengan ellos, ¿no? Y bueno, ese es como por un lado una consecuencia que me parece muy importante, pero otra cosa que se debería estar haciendo, yo creo, que es cambiar la estrategia. Porque hemos visto esta estrategia de aumentan la militarización, o como le quieran llamar, la presencia de militares en las calles, y aumenta el narco, ¿no? O sea, la violencia no ha bajado en el sexenio, o sea, en el total de muertos con Felipe Calderón, y el total de muertos del sexenio de Peña, y el total de muertos de Andrés Manuel no ha hecho más que subir, ¿no? O sea, aquí tenemos unos datos, Andrés va a cerrar su sexenio con 200,000 personas asesinadas. ¿Cómo eso no puede llamarse guerra, no? O sea, por lo menos conflicto interno armado hay en México. ¿Cómo no le vamos a denominar así? Entiendo que ya estamos jugándonos la última carta, pero eso hay que tomarlo pues con muchas reservas, ¿no? O sea, y con muchas exigencias al gobierno. ¿Cuáles son los indicadores? No hay indicadores en las reformas que nos permitan pensar en que si ya está la Guardia Nacional van a bajar en X% los homicidios. ¿Cuántos? ¿Cuántos te comprometes, gobierno federal, a que vas a bajar los homicidios de aquí a 2 años para saber que tu estrategia está funcionando? No hay nada que nos permita tener esos indicadores, ni tampoco de letalidad, ¿Con cuánto tema de letalidad? Y aquí, para explicarle al auditorio, me refiero a como el ejército tiene pues entrenamiento militar, entonces no puede ser que mate a 50 civiles y muera un militar, ¿no? O sea, si están haciendo esta formación policial, eso no debería de permitirse. Entonces, tendríamos que tener indicadores de letalidad. Que dicen que han disminuido, lo que han mostrado. Lo que han mostrado, pero no tenemos claridad de eso, y no hay indicadores de metas, pues. O sea, quiere decir, yo para 2028 voy a tener la mitad de homicidios en México. Va. Entonces podríamos pensar que esta estrategia funcionó y callarnos la boca a todos aquellos que decimos que esto no va a funcionar. Pero no tenemos esos indicadores. Bien. Y no hay guerra y no hay que ganarla. Bien, pues estaremos atentos de lo que ocurra. Ya está por pasar en diputados, luego en el Senado y luego en su implementación. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias a ti y un saludo al auditorio. Gracias a Paola Zavala.
Sobre la ya aprobada y publicada reforma al Poder Judicial, hoy la Asociación de Magistrados y Jueces Federales aceptó reunirse con el Consejo de la Judicatura Federal, que ayer informó que daba por terminada la suspensión de labores decretada por los trabajadores. Sin embargo, no garantizaron levantar la suspensión. Eso lo definirán, dijeron, tras el diálogo. Por cierto, unos 300 trabajadores judiciales se manifestaron afuera del Consejo de la Judicatura, donde lamentaron que a ellos no se les tomó en cuenta, pidieron participar en el diálogo convocado. Y si regresamos a laborar, el trabajo tan exigente que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación no nos permitiría llevar a cabo esas otras acciones. Y son fundamentales, porque esta lucha no ha terminado. Faltan las instancias legales, faltan algunas otras acciones como buscar acercamiento con diputados y senadores respecto de las leyes secundarias. Son varias cosas que todavía no hemos concluido y para eso necesitamos tiempo. Podemos decir que hasta estos momentos entonces el paro sí. El paro continúa. Sobre este tema, el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, admitió hoy que parte de lo que reclaman esos trabajadores es cierto. Algunos podrían perder su empleo con la reforma judicial. Eso sí, los van a liquidar como establece la ley, menos mal. Algunos van a perder su trabajo, pero como cualquier trabajador que se separa o se tiene que cambiar o irse, pues tiene derecho a su liquidación, a su pensión. No les podía yo enumerar cuáles, pero se van a respetar todos esos. Y hablando de la reforma al Poder Judicial, sigue evidenciándose el actuar del senador del Movimiento Ciudadano Francisco Daniel Barreda, que se ausentó de la votación de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Ahora la presidenta del Poder Judicial de Campeche, Leticia Leizama, lo exhibió al declarar que ni el legislador ni su padre estuvieron en ninguna audiencia judicial el día de la votación, como él lo dijo. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llamó abiertamente a los medios a no difundir los dichos del senador Barreda ante la evidencia de que miente, pues nunca estuvo retenido. Que me disculpe el senador, pero yo la información que tengo es que absolutamente ni fueron detenidos, ni tuvieron ninguna audiencia. El padre de él no tiene ninguna causa en su contra. No sé dónde le hayan tomado la entrevista, creo que fue en la Escarpa. Ahí saliendo, cualquier sí. Hijo de vecino puede pasar, pararse allá y pedir que lo entrevisten. Sí. O sea, fue el actuario y revisó todo el edificio, las bodegas, los baños, todo. Y pues el señor no estaba. Se da por bueno todo lo que dice y no lo cuestionan en lo más básico. Y me parece, con todo cariño y respeto a los medios, que no debería reproducirse su versión como si efectivamente hubiera estado retenido, porque no lo estuvo. En Sinaloa, esta tarde, el gobierno federal dio un duro golpe a la facción del cártel de Sinaloa de los Chapitos, y que desde hace 11 días se encuentra en un enfrentamiento abierto con el hijo del Mayo Zambada, conocido como el Mayito Flaco. Se trata de la detención de un hombre apodado El Pilli, quien es identificado como el jefe de seguridad inmediato de Iván Archibaldo Guzmán, líder principal de los Chapitos, hijo del Chapo Guzmán. Fue detenido en el sector Santa Fe de Culiacán junto a 6 sicarios y un arsenal del que aún no se dan detalles. El Pilli es considerado el sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, detenido el 22 de noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos en el mes de mayo. Además, se le considera el principal generador de violencia en Culiacán. Esta es una de las únicas fotografías que se conocen de su rostro, pues no tenía permitido mostrarse en público ni en redes sociales. En el medio artístico es conocido por diversas canciones sobre él, que fueron compuestas por cantantes como Peso Pluma, Luis R. Conríquez, entre otros. La detención del Pilli se llevó a cabo durante 2 amplios operativos que desplegaron en Nabolato y en Culiacán alrededor del mediodía, y en los que se utilizaron decenas de vehículos militares y helicópteros. Una de estas movilizaciones causó temor en un grupo de profesores que asistieron a trabajar a la secundaria que visitó la secretaria de Educación de Sinaloa, Catalina Esparza, el martes. Ahí estaba reprochando que no fueran los profesores como ella había indicado. Bueno, pues hoy estuvieron ahí en medio de un operativo, con miedo, por temor. Por cierto, en entrevista para medios locales, hoy la funcionaria aseguró que sus declaraciones el martes fueron sacadas de contexto, pero veamos lo que dijo y lo que ahora dice que dijo. Ese video se sacó de contexto porque en realidad era única y exclusivamente como una prueba
de que no se estaba trabajando y hacer un trabajo de convencimiento con los supervisores de la. O sea, que ellos vean que soy una ciudadana común y corriente y que corro los mismos riesgos que todos. Sin embargo, tenemos que ir recuperando la confianza de los padres de familia. Mientras tanto, en el Congreso de Sinaloa, profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado irrumpieron en el Pleno para gritar consignas contra el gobernador Rubén Rocha Moya durante la discusión de la reforma a la ley orgánica de esa institución. Al grito de "fuera Rocha" y delincuentes, los estudiantes y profesores inconformes provocaron que se decretara un receso. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hay una situación de inestabilidad en Sinaloa. Ayer decía que era una exageración de los medios de comunicación, pues ahora sí admite. Pero señala de lo ocurrido a Estados Unidos. Se sumó también la presidenta electa Claudia Sheinbaum a decir que lo que tiene que haber es mayor coordinación, y lo que ocurrió con la entrega del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos parece que no fue coordinación. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió también a los trabajos conjuntos con la próxima administración. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación. A partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Tengo mucha confianza en la presidenta electa y su equipo. Ella tiene una capacidad y una formación, y como la primera mujer electa de América del Norte, tengo un optimismo que vamos a hallar el muy buen camino. Todas las empresas que han invertido en México hemos tenido mucha comunicación. Y si tienen ellos temor. La ola de violencia no es exclusiva de Sinaloa. Durante la madrugada de este jueves en Morelos, al menos 10 personas fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron abandonados en distintos puntos del estado. Los cuerpos de 7 hombres se localizaron en un camino local en la zona boscosa de Cuernavaca, que colinda con el Estado de México. Otros 2 cuerpos estaban en el acotamiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Uno más estaba a un costado de la carretera Cuernavaca-Cuautla. Por cierto, el alcalde de Cuernavaca dijo que ya tiene una situación similar a la de Sinaloa. En Acapulco, Guerrero, hombres armados confrontaron a 4 policías municipales, dejando un elemento herido. Luego comenzó una persecución en los barrios de Acapulco que dejó a presuntos agresores detenidos. Autoridades han confirmado que se trata de un hombre y una mujer, a quienes les aseguraron 2 fusiles de alto poder. Serán consignados ante la Fiscalía General del Estado o ante la Fiscalía General de la República. En otro punto de Acapulco también un hombre fue asesinado a balazos, uno más fue privado de su libertad. Se desconoce la identidad de los agresores. En Nogales, Sonora, el colectivo Buscadoras de la Frontera encontró un horno clandestino. Los restos humanos que había en el lugar todavía se estaban quemando. A través de redes sociales pidieron ayuda a las autoridades para apagar el fuego, en busca de que los huesos pudieran seguir siendo útiles para ser identificados con exámenes de ADN. Aseguraron que ese lugar ya había sido usado por grupos criminales con anterioridad. Y en Jalisco, la nueva central de autobuses en Tlaquepaque se convirtió en el epicentro de desapariciones de personas. Y aunque las autoridades insisten en que son ausencias voluntarias, los testimonios de familiares de las víctimas apuntan a que detrás hay otros delitos. Este es un trabajo de Dalia Rojas. La Central Nueva de Jalisco se ha convertido en un punto de desapariciones. Los jóvenes ven ofertas de trabajo a través de redes sociales, luego acuden a entrevistas y ya no vuelven a casa. Mi hijo desapareció el 6 de agosto, salió de mi casa, que le ofrecieron un trabajo de chofer. Se fue a la Central Nueva porque allí lo iban a recoger para irse a trabajar y salir fuera. En cuanto salió de mi casa, yo le dije que se comunicara conmigo cuando llegara, que me mandara a la ubicación donde iba a estar. Allá a partir de la 1:30 de la tarde yo pedí conexión con él.
Datos de la Comisión de Búsqueda de Jalisco refieren que la nueva central camionera es la colonia de la zona metropolitana con más desaparecidos, con 22 denuncias en lo que va del año. Información de un colectivo local de personas desaparecidas habla de por lo menos 67 fichas de jóvenes sin localizar que llegaron o se dirigían a este lugar. Las primeras desapariciones en esta zona datan de junio. Son jóvenes desde los 17 años. La mayoría son de Jalisco, dentro del área metropolitana o municipios del interior como La Barca, Tala y Tepatitlán. Algunos son provenientes de otras entidades, como el Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas, Durango e Hidalgo. Este modus operandi se ha hecho cada vez más presente en las redes sociales, mediante supuestas ofertas de trabajo remuneradas que sirven al crimen organizado para reclutar a jóvenes. La delincuencia organizada los engancha a través de engaños. Esa es la forma en que está operando en los últimos años. En este momento está operando así. Lo cita en determinados puntos. Uno de los puntos más preocupantes es la central camionera nueva. Las publicaciones son hechas a través de fotos y videos donde se exhiben camionetas de lujo, avionetas y personas con armas. Ofrecen buen sueldo y crecimiento para el grupo de las 4 letras en Jalisco, como ellos mismos se hacen llamar. Se ha llegado a un nivel ya de cinismo. Publican invitaciones a participar. Hay jóvenes que caen en esas redes. Para el gobierno de Jalisco son ausencias voluntarias, aunque aseguran que ya se trabaja con la federación para atender este tema. Se trató de ausencias voluntarias, pudimos identificar que estaban vinculados a estos temas y entonces se ha trazado una ruta de trabajo. Pese al alto número de casos, se ha descartado la implementación de algún operativo en la zona de la central. Para Milenio Noticias, Dalia Rojas. En Washington, D.C., la Fiscalía de Estados Unidos ha concluido su caso contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito. El jurado ha comenzado a deliberar. Podría ser en los próximos días, incluso mañana, cuando se conozca el veredicto en su contra. Mi compañero Ángel Hernández nos preparó el siguiente reporte. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya comenzaron los jueces con las deliberaciones. Esta encerrona, 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, que pues van a determinar si Rubén Oseguera González es o no culpable de tráfico de cocaína y de metanfetamina, además de posesión de armas de fuego. Alex, también como recordaremos que pasó con Genaro García Luna, pues igual la defensa y la fiscalía han presentado sus argumentos de cierre, cada quien pues asegurando que ganó en esta puesta en escena que hemos podido ya atestiguar varias veces en las Cortes Federales de Estados Unidos. Pero ¿qué te parece si vemos cómo transcurrió el día de hoy en la siguiente pieza? Los 12 jurados comenzaron este jueves la encerrona para deliberar y determinar si Rubén Oseguera González, el Menchito, es o no culpable de narcotráfico y posesión de armas de fuego. Esto después de que la Fiscalía estadounidense presentó sus argumentos finales, donde pidió declararlo culpable porque, según la fiscal Caitlin Sani, se demostró que el acusado es el narcopríncipe del cártel Jalisco Nueva Generación. Añadió que tras escuchar historias de drogas, armas y asesinatos, su asociación con su padre Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho quedó demostrada. Desde que era jefe de plaza de Puerto Vallarta hasta liderar el que hoy es uno de los cárteles más grandes de México y el mundo. Caitlin Sani afirmó que el Menchito fue plenamente ubicado por los testigos en la zona donde el cártel derribó un helicóptero de las Fuerzas Armadas y que fue él quien le ordenó hacerlo. Y recordó que hay chats de BlackBerry con conversaciones sobre drogas, armas y secuestros. Por su lado, la defensa de Oseguera González, encabezada por Anthony Colombo, espetó que a lo largo del juicio no se demostró nada. Destacó que la Fiscalía no mostró evidencias de ningún aseguramiento de drogas en Estados Unidos vinculado a su cliente, ni tampoco su envío desde México. Un elemento básico, ya que lo acusan de tráfico de metanfetamina y cocaína y deportación ilegal de armas. A los testigos presentados los calificó como 6 exnarcotraficantes que son sociópatas y mentirosos patológicos. El jurado seguirá deliberando mientras Rubén Oseguera espera paciente el veredicto en la corte. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Alex, pues ahí la situación. Mañana regresa a las 9 de la mañana todo el jurado. Estará nuevamente encerrado. La jueza ya les ha dicho que no hablen del tema con nadie más. Siguen pues jurados, valga la redundancia, y mañana que vuelvan se van a encerrar para pues discutir, hablar cómo va a ser esta deliberación y por supuesto recordar que debe ser un veredicto unánime, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en que esto no culpable del primer cargo y el siguiente cargo, que es por posesión de armas de fuego,
pues será desestimado si es que se le encuentra no culpable del primer cargo. Así que, pues bueno, Alex, vamos a estar muy al pendiente y por supuesto, si me sigues dando un espacio en tu programa, pues aquí estaremos. Por supuesto que sí, Ángel. Eso allá en Washington, D.C. Mientras tanto, en Nueva York, Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna están en la misma prisión. Sí, en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Aquí el Registro Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizado justo hoy. Ya tiene número de registro El Mayo Zambada. Es el 27102-511. Está en la misma prisión, le digo, de Brooklyn, Nueva York, donde está Genaro García Luna, esperando ya su sentencia para el próximo mes de octubre, pues Ismael El Mayo Zambada inicia apenas los procesos para irse a juicio. Están encerrados en la misma prisión. A 2 días de que se difundiera una carta del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que le impugna una sentencia de prisión de por vida al considerar que sus crímenes demandan esa justicia. En el documento de 9 páginas explican que todos los delitos que se le imputan y de los que fue encontrado culpable ameritan esa pena. También solicitaron que se le imponga una multa de $5 millones, recordando que el cártel le pagó con sobornos millonarios. Será el próximo 9 de octubre cuando se conozca la sentencia. Las fuertes lluvias han provocado el aumento en los niveles de ríos y presas en el país. Ante esto, Sinaloa, Colima ya tienen fuertes inundaciones, mientras que en el Estado de México se encienden las alertas, pues el río Tlalnepantla está a punto de desbordarse. La presa Madín está al límite. Este es un trabajo de Juan Pablo Valle. El aumento de agua en ríos y presas debido a las intensas lluvias tiene preocupada a la población, pues en algunos casos ya ha generado daños. En el municipio de Guasave, en Sinaloa, desde el paso de la tormenta tropical Ileana, el fin de semana pasado, una lluvia de más de 30 horas continuas propició que el río Sinaloa se desbordara, dejando más de 70,000 damnificados. Entre ellos están don Seferino y doña Oralia, quienes pasaron 12 horas amarrados en el techo de su casa. Sin embargo, ninguna autoridad acudió en su auxilio. Y háblenle a la policía. Y oye, ¿sabes qué? Mira esto y esto. Ah, sí, ahí vamos. Y ahí vamos, pues amaneció y nunca vine. El martes vivieron esto en el municipio de Cuauhtémoc, en Colima, lo que fue calificado por la Conagua como la mayor precipitación de todo el país ese día. En consecuencia, el río Las Grullas se desbordó y dejó al menos un centenar de damnificados. Toda mi casa casi la tumbó y nunca nos había pasado nada de esto. El centro del país no es ajeno a esta situación. En el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, el río Lerma, uno de los más largos y contaminados del país, está al 100% de su capacidad. Decidimos realizar estos trabajos de encostalamiento y también informar a la población las condiciones en las que se encuentra el río. Sin embargo, los vecinos esperan lo peor. Tiempos de agua, sube mucho el agua del canal. Se ha desbordado otras, si se dan cuenta cómo estamos aquí a pasar, hay mucha agua. Ahí mismo en el Estado de México, los ojos están puestos en la presa Madín, que tras las fuertes lluvias aumentó el nivel de su almacenamiento a más del 90%, por lo que ya se inició con un desfogue controlado. Sin embargo, esta maniobra ha aumentado el nivel del río Tlalnepantla, por lo que al menos 17 colonias se encuentran en alerta ante una posible inundación. Con información de Mario Rodríguez, Fernando Cruz, Arnoldo Delgadillo y Raed Morales, para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. Este 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2024, en el que participaron más de 9 millones de personas, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil. La alerta sísmica se activó en 14.490 altavoces públicos instalados en 11 estados. Además, en la Ciudad de México y el área conurbada se realizó la primera prueba a nivel masivo del sistema de alerta mediante mensajería celular, lo que permitió evaluar su proceso de emisión. Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de la Ciudad de México, explicó en redes sociales que durante la detonación de esta alerta sísmica del Simulacro Nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamiento a los teléfonos celulares, pero todos los involucrados ya están trabajando para diagnosticar la falla y así poder corregirla. Destacó que es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de alerta por el teléfono celular, por lo que reconoció que se debe mejorar. Por eso es que ocurrieron las fallas, fue una prueba y
dicen, se está corrigiendo. De acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, con Edna Vega, la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 ha costado 33,496 millones de pesos. Desde Palacio Nacional, la funcionaria detalló que a la fecha se han llevado a cabo 71,277 acciones en 10 entidades y 889 municipios. Los estados donde más afectaciones hubo fue en Oaxaca, en Chiapas. La subsecretaria dijo que los trabajos en general registran un avance del 99,7%, que solo faltan por concluir 217 obras que estarán listas a finales de este año. Solo 217 obras. El sismo ocurrió en 2017. En fin, pausa. Volvemos. Nos falta un mes y unas semanas para la elección en Estados Unidos. Regina Reyes Heroles tiene una de sus entrevistas sobre lo que implica para México la relación comercial. Ahora platicó con el CEO y director general de Competitive Intelligence Unit. Bienvenida, Regina. Gracias, Alejandro. Y sí, lo busqué porque fíjate que esta semana otra vez Donald Trump, el candidato, hizo una referencia a esta relación muy tensa que existe entre Estados Unidos y China, y de alguna manera metió a México en esa ecuación, ¿no? Entonces, quería yo entender un poco mejor cómo funciona esto en la parte de la tecnología, porque si hay una tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, ¿cómo impactaría esto? Sobre todo el tema de 5G en México, que es realmente toda la infraestructura tecnológica que tenemos para la manufactura. Entonces, por eso aquí lo que le pregunté a Ernesto Piedras para que nos explique exactamente cómo puede haber un impacto real en nuestra economía si seguimos con este pleito. Veamos. Este tema que pone sobre la mesa muy acertadamente es una guerra de Estados Unidos y el resto del mundo occidental contra China, guerra que se dijo, empecemos la primera batalla en territorio tecnológico y se llama Huawei, en el momento de implementación de 5G. Huawei es la única empresa que punto a punto puede implementar 5G, desde el dispositivo hasta el servidor, la fibra óptica, la torre, la antena y ahora hasta la energía. No lo tienes en Estados Unidos y principales aliados, pero en México toda la infraestructura o el grueso de la infraestructura es Huawei, pero es una bandera iniciada por Trump. Entonces, si es reelecto como presidente, si tiene un segundo periodo que lo va a volver a enarbolar como bandera de guerra, como voz de guerra, muy probablemente hacia los chinos. ¿Cómo afectarían inversiones hacia México? ¿Vendrían más restricciones? O seguramente sí. En México la conectividad, a ver, el sector ya no tiene una subsecretaría, el órgano regulador anda como con pocos dientes, por ponerlo de una manera, y esto nos hace, además hay menos presupuesto esto en general, ¿no? Pero sobre todo para la parte de tecnologías de la información. Esto nos pone en una posición de vulnerabilidad de alguna manera para el sector. ¿Cómo puede esto impactar a las inversiones en general? Porque todo parte ya de las TICs. Tenemos dos marcos, uno la Constitución, dos el Tratado Comercial, que está por revisarse, y el Tratado Comercial dice ten ese regulador, el cual cada vez es más débil, y se desapareció, tú lo dijiste, la subsecretaría. Entonces hay una dualidad, falta de promoción de la competencia, 2/3 del mercado siguen concentrados en la empresa preponderante, América Móvil. O sea, somos muy incompetentes para la competencia, aunque suene cacofónico eso. Y si hablamos de una agenda digital, entonces, no sé, en este proceso electoral creo que no hemos escuchado esa narrativa todavía en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos buscar en las narrativas de los dos partidos en Estados Unidos que nos permita ir estableciendo también unas rutas estratégicas para los negocios y la tecnología, el avance de la tecnología en México? Yo creo que esa agenda digital es dejar operar al mercado, y ya el mercado lo ha hecho. Por ejemplo, entró una empresa, AT&T, dijo, yo no voy a tener clientes canadienses, estadounidenses y mexicanos, voy a tener los regionales, y hizo una homologación de sus planes. Y si tenemos este nearshoring, necesitamos aprovechar esta promoción de
procesadores que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, volvemos al caso de China, ya no los quiero de China, los quiero producir más cerca. Eso se llama territorio mexicano. Entonces, podemos aprovechar esa oportunidad, tenemos la capacidad conjuntamente con Estados Unidos y con otros países, a ver con el nearshoring, pero entonces necesitamos ahí 5G, competencia, regulación y oportunidad y claridad de una agenda digital como tú lo has planteado. Ciberseguridad es una de las preocupaciones más grandes para las empresas. ¿Qué es lo que deberíamos de estar escuchando? ¿Cómo realmente meterlo en esta agenda electoral? Tanto como hay más y mejor tecnología, hay más y mejor, lamento decirlo, ataque cibernético de todo tipo. Entonces, ahí sí necesitamos un sistema de coordinación. Ahorita en México tenemos grandes desarrollos, lo puedo decir, no es un chauvinismo. Esto es un tema global. Los ataques vienen de Europa Oriental, de Rusia, principalmente hemos visto esos mapas de ciberataques, pues la defensa puede estar en México o en donde sea. Y es un mercado muy grande, lamento decirlo, hoy los ataques son cibernéticos y aquí tenemos la oportunidad si tenemos esa manufactura. Muchísimas gracias, Regina. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.